Bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional y que se transmite a través de la señal de JNE TV en el canal 516 y 44 de Movistar TV. Soy Guillermo González Navarrete y los acompañaré en los próximos minutos. Ya no es necesaria la presencia física de un magistrado para firmar resoluciones. Desde Alemania, el doctor Carlos Augusto Ramos Núñez firmó cerca de una treintena de documentos entre resoluciones y sentencias. Esta y otras noticias en el siguiente bloque. En el marco de su proceso de modernización tecnológica, el Tribunal Constitucional firmó digitalmente más de 30 documentos entre sentencias y resoluciones desde un lugar fuera del Perú, constituyéndose en un hecho histórico para el supremo intérprete de la Carta Magna y la administración de justicia en el país. El magistrado Carlos Augusto Ramos Núñez firmó las referidas sentencias y resoluciones desde Alemania. Lo hizo a través de una computadora que cuenta con un software del RENIEC, el cual validó la misma. Del mismo modo usó su DNI electrónico y el lector de dicho documento. El presidente del tribunal, Manuel Miranda Canales, destacó el hecho y dijo que representa además un avance en el tema de la celeridad procesal. Ahora ya no es necesaria la presencia física del magistrado para firmar documentos, resoluciones o sentencias. Nos estamos poniendo a la altura de los tribunales constitucionales más modernos del mundo, remarcó. Atendiendo una de las recomendaciones del informe de la Comisión Presidencial de Integridad, los magistrados del Tribunal Constitucional acordaron presentar su declaración jurada de intereses. El presidente del TC, Manuel Miranda Canales, ya cumplió con dicho trámite. El documento, que contiene información relativa a vínculos societarios, comerciales, gremiales, empresariales, profesionales y laborales, anteriores al ejercicio del cargo como miembro del tribunal, fue entregado al secretario general de la institución, Camilo Suárez López de Castilla, y será próximamente publicado en el portal web. Miranda Canales dispuso que los altos funcionarios de la institución, sus asesores directos y quienes ocupan cargos de confianza también cumplan con presentar su declaración jurada de intereses. El presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda Canales, participó en la 27ª sesión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, la cual es presidida por el fiscal Pablo Sánchez Velarde y que aprobó por unanimidad la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, un instrumento que establece las acciones y decisiones adoptadas en materia de prevención, detección y sanción de la corrupción. Cabe indicar que por primera vez el Perú contará con una Política Nacional de Integridad contra la Corrupción, que determinará los objetivos y metas que orientarán las estrategias y las acciones de todas las entidades del Estado para prevenir y erradicar este problema en todas sus modalidades y niveles. Es importante destacar, además, que por primera vez involucra al sector privado y a la sociedad civil como actores claves en la lucha contra la corrupción. El objetivo de la Política Nacional de Integridad es lograr un país con instituciones transparentes e íntegras que practican y promueven la probidad en el ámbito público y en la sociedad, además de garantizar la prevención, investigación, control y sanción efectiva de la corrupción a nivel nacional, regional y local, con la participación de la ciudadanía. Atendiendo una invitación de Roberto Caldas, el doctor Manuel Miranda Canales asistió en San José de Costa Rica a la ceremonia de inauguración del año jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, intervino en una serie de reuniones de trabajo. De otro lado, de retorno a Lima, ofreció la conferencia La constitucionalidad del derecho en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la sede del Centro de Estudios Democráticos de América Latina. La propia ley orgánica del Tribunal Constitucional establece que debe crearse un sentimiento constitucional, lo que los especialistas, como en el caso del doctor Ricardo Velázquez, llaman el pensamiento constitucional, y que yo modestamente he llamado cultura constitucional. O sea, todos debemos saber
qué cosa es la Constitución, qué cosa es el Tribunal Constitucional, qué significa Estado constitucional, qué significa Estado democrático, qué significa paz. El 21 de febrero último se conmemoró el Día de la Lengua Materna. Por este motivo presentamos el saludo en quechua del señor presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda Canales. Wauheikuna, kai punchaunikipi, runasimipi, rimaikuiki, kai Tribunal Constitucionalmi, derechuikita garantizan, chaymi ñoja, wauhei, kai pikachkaspa, ñoja, hamta, yuyareiki. Quiero expresar al pueblo peruano un saludo por el Día de la Lengua Materna y expresar también al mismo tiempo que nuestro país es un pueblo que tiene muchas culturas, es un pueblo intercultural y que tiene muchas lenguas. No solamente tenemos el castellano como lengua oficial y el quechua y el aymara en los lugares donde prima este idioma, sino también tenemos lenguas nativas que son usadas por las comunidades en el oriente peruano. En este sentido, quiero expresar a todos ellos un saludo fraterno y cordial del Tribunal Constitucional, que es el órgano del control de la constitucionalidad que garantiza la vigencia normativa de la Constitución y que garantiza la vigencia efectiva de los derechos constitucionales. Feliz Día de la Lengua Materna, pueblo peruano. En la siguiente nota, Camilo Suárez López de Castilla, secretario general del Tribunal Constitucional, nos responde diversas preguntas sobre el proceso constitucional de habeas corpus. Es un proceso constitucional reconocido de manera expresa en la Constitución peruana que protege la libertad personal y derechos conexos. El Tribunal Constitucional conoce el proceso de habeas corpus a través del recurso de agravio constitucional. Primero, el habeas corpus se presenta ante el juez especializado en lo penal, que resuelve en primer grado. En segundo grado, resuelve la Sala Penal Superior y, en última instancia, el Tribunal Constitucional. ¿Cuándo procede este recurso de agravio constitucional? Procede, en principio, contra sentencias desestimatorias, es decir, que declaran improcedente o infundada la demanda que se interpuso. Además, excepcionalmente, la jurisprudencia del tribunal permite que aquellos casos fundados de habeas corpus en los que se trate sobre materia de tráfico de drogas, lavado de activos o terrorismo puedan llegar al tribunal a través del recurso de agravio constitucional. Solamente aquellos casos que, conforme al Código Procesal Constitucional y la jurisprudencia del tribunal, hayan sido admitidos por el tribunal. Es decir, en principio, las demandas que hayan sido declaradas infundadas o improcedentes en segunda instancia, y respecto de las sentencias fundadas, solo las que se refieran a tráfico de drogas, lavado de activos o terrorismo. La mayor cantidad de causas que ingresa al tribunal son las de amparo. Hacemos una pausa y regresamos.
El proceso constitucional de cumplimiento es tratado en la siguiente nota por el asesor jurisdiccional Vladimir Arauz, quien responde diversas preguntas al respecto. El proceso de cumplimiento es un proceso constitucional que tiene por objetivo hacer cumplir una ley o un acto administrativo por parte de una autoridad pública o un funcionario renuente. La procedencia, en términos que establece el Código Procesal Constitucional, establece requisitos de tipo legal. En este caso, la renuencia del funcionario y que la persona solicite el cumplimiento de un deber legal o el cumplimiento de un acto administrativo. Adicional a ello, establecen otras causales. Una de ellas es, por ejemplo, la causal de prescripción, este plazo que establece 60 días de presentar el documento de fecha cierta. Y otras causales de improcedencia, como por ejemplo que tenga por objetivo impugnar un acto administrativo o que en muchos casos este acto administrativo no esté vigente, etc. Porcentualmente hablando, el proceso de cumplimiento representa un aproximado de un 10% de la carga procesal en el Tribunal Constitucional. El proceso constitucional de cumplimiento lo puede interponer en el caso de una norma o en caso de un reglamento cualquier persona. En el caso de los actos administrativos, la persona para la cual o en beneficio de la cual se haya dictado el acto administrativo. En el caso de derechos difusos o colectivos, también puede interponerlo cualquier persona y se establece una calidad especial, en este caso a la Defensoría del Pueblo, para que pueda también presentarla. Continuamos con tus derechos. Gracias por la sintonía. Nos acompaña ahora la doctora Susana Tábara Espinosa, jefa del Gabinete de Asesores del Tribunal Constitucional, con quien conversaremos sobre un tema de palpitante actualidad: la tributación y el marco constitucional. Susana, bienvenida. Gracias, Guillermo. Buenos días. Bueno, Susana, para entrar en materia, ¿cómo recoge la Constitución de 1993 el tema tributario? ¿Cómo está desarrollado? Bueno, la Constitución de 1993, en su artículo 74, diseña toda la política tributaria, indicando que los tributos se crean, modifican o se crea incluso una exoneración tributaria a través de una ley o de una norma con rango de ley. Acto seguido, en el siguiente párrafo del mismo artículo 74, nos habla de los gobiernos regionales y de los gobiernos municipales, que también con una norma con rango de ley pueden crear, modificar, suprimir y crear algunas exoneraciones o inafectaciones, ¿no? Pero ellos, claro, el vehículo jurídico adecuado, en el caso del poder legislativo, serán las normas, la ley, y en el caso del poder ejecutivo será el decreto, y de los gobiernos municipales y regionales serán las ordenanzas municipales. Ese es más o menos el marco constitucional que recoge los principios implícitos de la Constitución, ¿no? A tu criterio, tu experiencia, tu análisis, ¿cuánto hemos avanzado en este tema de la tributación, los impuestos y las tasas? Bueno, a partir del año 2002 más o menos, el Tribunal Constitucional empieza a darle contenido a este artículo 74, ¿no? Desarrollando el principio de no confiscatoriedad, el principio de legalidad, el principio de reserva de ley, el principio de igualdad, ¿no? Principio de derecho de igualdad, muy importante, por cierto, entre otros principios en varias casuísticas, más o menos del 2002 en adelante. A partir del 2009, 2010, ya se pasa a un segundo plano, ¿no? Se empiezan a desarrollar los derechos y deberes de los contribuyentes, ¿no? Es así que ya el tribunal ha ido consolidando su jurisprudencia en materia constitucional tributaria. Al hablar de gobiernos locales, gobiernos regionales, gobiernos municipales, siempre vamos a tener un amplio espectro de litigiosidad, es decir, llegan mucho primero al Poder Judicial y por añadidura terminan siempre en el tribunal. ¿Cómo se han manejado estos temas? A ver, previamente te explico, ¿no? Nuestra Constitución da el marco general. Luego el Código Tributario nos dice los principales tributos son impuestos, contribuciones y tasas. Si hablamos de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, estamos hablando de contribuciones y tasas. Contribuciones muy pocas, estamos hablando de tasas. ¿Qué tenemos en tasas? Licencias, arbitrios y derechos.
Ahí está el problema. Si hablamos de litigiosidad, digamos ya la Defensoría del Pueblo y también en cierta parte como barreras burocráticas el Indecopi ha manifestado que una de las organizaciones, o bueno, de las organizaciones más quejadas, por así decirlo, por parte del administrado o contribuyente en derecho constitucional tributario es justamente las municipalidades. El Tribunal Constitucional ha tenido varias oportunidades en las que a través de su jurisprudencia ha desarrollado lo que es la potestad tributaria de los gobiernos locales, pero además de desarrollar su autonomía, diciéndole, claro, la Constitución reconoce una autonomía, ¿no?, política, ejecutiva, etcétera, ¿no?, pero también reconoce ciertos límites a la hora de cobrar o de digamos, hacer uso de su política tributaria, ¿no? Uno de los casos más sonados, o dos de los casos más sonados, y de ahí han venido varios después, son los arbitrios municipales. Surco, ¿no?, fue el pionero, por allá por el año 2004, en donde desarrollaron los criterios para diseñar adecuadamente, formal y materialmente, los tributos municipales denominados arbitrios, ¿no? Claro, porque suele suceder en la mayoría de los casos que anualmente estos tiendan a subir. Exacto. Entonces el vecino siempre se pregunta bajo qué criterios o bajo qué parámetros estos han subido. ¿Cómo evalúa el tribunal eso al momento de ponerlos en una balanza? Pues mira, Guillermo, has hecho una pregunta muy interesante, ¿no? Porque de por sí la tributación, el fenómeno de la tributación y de la economía, que debe estar al servicio de la Constitución y no al revés, a veces es un poco complicado técnica en materia de entender y explicar los tributos. Es por ello que es importante que el ciudadano de a pie o el contribuyente comprenda que los criterios que ha dado el Tribunal Constitucional en materia de arbitrios municipales son criterios flexibles. Es decir, si tú estás cobrando barrido de calles y jardines, pues entonces tiene que haber una relación entre lo que cobro y el barrido de calles y jardines, es decir, la cercanía de mi bien con un parque, por ejemplo, o si cobro serenazgo, el rango de peligrosidad de la zona en la que yo vivo. Entonces, eso como primer punto. Y las formas de llegar al tribunal son dos, ¿no? Primero, precisar que el proceso judicial naturalmente legitimado para este tipo de problemas o de conflictos es el contencioso administrativo. Y excepcionalmente el proceso de amparo. Cuando tengamos algún documento probatorio, entendiendo la naturaleza del amparo, de la estación probatoria que es limitada, o también el proceso de inconstitucionalidad, que es donde más desarrollo hemos tenido, por ejemplo en el ITF, impuesto a los activos netos y algunos otros más, ¿no?, como beneficios tributarios también. ¿Cuál es la trascendencia de este tema tributario en la economía y para la judicatura? Bueno, no solo el tributario, el fenómeno económico, a raíz de la sentencia 008-2001, proceso de inconstitucionalidad, es de vital trascendencia, ¿no? Nos hemos pronunciado en temas hasta el TLC, por ejemplo, en materia económica, ¿no? Es trascendente en la vida de las personas, porque tú puedes ponerle coto o fin a una cobranza inadecuada de una municipalidad a través de un amparo, pero también es mucho más macro, ¿no? Porque así como, digamos, a través de las inconstitucionalidades, tú puedes sacar del ordenamiento jurídico una norma que cobraba algún tributo, hasta hemos un poco hecho referencia a los efectos de esta sentencia, ¿no?, hasta habilitando devoluciones. Entonces ahí hay que tener en cuenta qué efecto vas a tener no solamente a favor del contribuyente, sino también en relación con el Estado, ¿no?, porque puedes causar una especie de hueco en las arcas fiscales. Entonces todo eso hay que tener en cuenta al momento de expedir una sentencia de esta naturaleza, ¿no?, en el caso de los magistrados constitucionales. Ponderar el impacto que la resolución podría tener en diferentes aspectos o en diferentes factores. Correcto. No es novedad que un tribunal, ¿no?, de tribunales constitucionales hablando, evalúe los efectos de su sentencia y como última ratio sea disponer la inconstitucionalidad de la norma, ¿no? La línea jurisprudencial del tribunal en este aspecto tributario, ¿cómo la considerarías? Bueno, considero que hemos avanzado bastante, y no solamente a favor del contribuyente, muchas veces a favor de la administración tributaria, es decir, se ha tratado de poner un orden
¿no? En donde se respete este marco constitucional tributario y en donde la legalidad no juega el papel más preponderante, sino el principio de constitucionalidad. Más allá, en el caso Toro lo mencionamos, en el caso Corridas de Toro, donde se evaluaba justamente si había una exoneración o no en ese caso, se dijo de manera precisa que más allá del principio de legalidad está un principio de constitucionalidad. Nuestro marco para diseñar tributos es la Constitución y el artículo 74. Y además de eso, Susana, agradeciendo tu participación en el programa, remarcando pues que estamos ya en un estado constitucional, es Correcto. decir, prima la Constitución sobre la ley y creo que estamos enmarcados y esa es la tarea del Tribunal Constitucional en el Perú. Muchas gracias, Susana, esperamos tenerte en una próxima oportunidad aquí en el programa Tus Derechos. A ti, Guillermo. Hasta aquí la presente edición de Tus Derechos. Muy agradecidos por la sintonía. Hasta pronto.